capítulo 3 y vamos a leer versículos 23 al 28. Daniel capítulo 3, del versículo 23 al 28. Voy a leerlo y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Daniel 3, del 23 al 28. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es real, porque tu palabra es verdad, Señor. Y Padre, yo te pido que bendigas tu palabra, que tu palabra en esta noche, Señor, haga la obra para lo cual tú lo estás enviando hoy, Señor. Aquellos que me escuchan, Señor, en este lugar, aquellos que están escuchándolo, Señor, a través de la transmisión, Señor, bendice tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga la obra, que tu palabra traiga la confianza, el ánimo, el aliento, la fortaleza, que tu palabra, Señor, haga la obra para lo cual tú lo estás enviando. Señor, en tu nombre oramos, y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén y amén. Este pasaje, hermanos, nos habla acerca de estos tres varones, tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios, hijos de Dios, del pueblo de Dios. Ellos habían sido llevados a otra nación, a otra tierra, tenían que vivir, tenían que cambiar tal vez su manera de vivir, o quisieron que cambiaran su manera de vivir, quisieron que cambiara su mentalidad, aún quisieron los que los llevaron cautivos que cambiaran de dioses, que no adoraran o que dejaran de adorar a Jehová, el Dios de ellos, y adoraran a otros dioses. Y en este capítulo, el capítulo 3, nos habla de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, levanta una estatua de oro, una estatua que él quería que cuando se tocara la trompeta, cuando se tocara la flauta, cuando se tocara el tamboril, cuando se tocara alguna música, todos aquellos que escucharan que la música se tocaba y vieran a la estatua, tenían que arrodillarse, inclinarse y adorar esa estatua. Era ley, ¿sí? Era un decreto del rey Nabucodonosor. Y dice, y cualquiera que no adore esa estatua, cualquiera que no se incline ante esa estatua, dice, va a ser echado a un horno de fuego. ¿Para que qué? Para que muera. Y hermanos, esta estatua representa el poder del mundo.
Esa estatua representa el poder quizá del gobierno terrenal. Y en ese tiempo, quien tenía el poder, la nación poderosa, la nación que estaba sometiendo a otras naciones, era la de Babilonia. El rey Nabucodonosor, al frente de ellos, de los babilonios, había conquistado muchas tierras, muchas naciones, y había sometido a muchas naciones, incluyendo a la nación de Israel, incluyendo al pueblo de Dios. Y había llevado esclavos, había llevado cautivos a gente del pueblo de Dios. Y quiso cambiar la mente de ellos, quiso cambiar la religión de ellos, quiso cambiar la mentalidad al Dios de ellos. Y el mundo va a usar muchos métodos para tratarnos de cambiar. Sí. El mundo va a usar muchas artimañas. Y atrás del mundo, atrás de esas cosas, ¿quién creen que está? El diablo, el enemigo de nuestras almas. De una u otra manera quiere atemorizar a la humanidad. De una u otra manera quiere hacer tropezar a la humanidad. De una u otra manera quiere destruir a la humanidad. Y de una y otra manera quiere destruir al pueblo de Dios. Y va a usar cualquier cosa, cualquier artimaña, para que la gente se olvide de Dios, para que la gente deje de buscar a Dios, para que la gente deje de adorar al Dios verdadero y empiece a adorar a otros dioses. Y en ese tiempo el rey Nabucodonosor dijo: voy a levantar una estatua, una imagen mía, de oro puro, para que cuando los de mi reino lo vean, cuando aquellos a quienes yo he conquistado me vean, dice, me teman y me sirvan. Sí. Y dice, cualquiera que no adore esta estatua será echado al horno de fuego. Y el horno de fuego pues representan las adversidades, las pruebas, las tribulaciones, los problemas que pudieran venir a nuestra vida. Aquello o aquella cosa que nos quisiera hacer que nosotros temamos. Temamos al gobierno terrenal, que temamos al gobierno diabólico, que temamos de una u otra manera. Quieren infundir temor en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere infundir temor a su vida? ¿Qué situación, qué cosa está pasando en este momento que quiere hacer que usted deje de confiar en Dios y empiece a confiar en otras cosas? Escuche bien, analice bien esta pregunta. ¿Qué situación, qué cosa lo quiere alejar de Dios para que usted deje de confiar en Dios y empiece a confiar en otras cosas, en otros dioses? Pero estos jóvenes dijeron, no adoraremos. Y la historia bíblica dice que los agarraron, así como estaban vestidos, con sus túnicas, con sus turbantes, con todo lo que tenían, hombres fuertes, soldados del rey Nabucodonosor. Los agarraron a ellos y Nabucodonosor dijo, prendan el horno y caliéntenlo 7 veces más de lo normal. Y dice la historia bíblica que cuando los soldados de Nabucodonosor tomaron a estos 3 jóvenes judíos, los ataron y los levantaron para aventarlos al horno de fuego, los soldados que llevaban a estos 3 jóvenes del pueblo de Dios, que dice que al momento de acercarse al horno de fuego, ¿qué? Cayeron muertos, porque era tanto el calor, era tanto el fuego, era tanta la temperatura, que no resistieron el calor ni el fuego. Los soldados y los jóvenes fueron arrojados al interior, dentro del horno de fuego ardiendo. Pero dice la historia bíblica, dice los versículos que acabamos de leer, que cuando Nabucodonosor vio, se espantó. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego
pero sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Wow. Nabucodonosor, el rey, aquel que había dicho, aquel que había dado la orden, que había dicho, cualquiera que no adore a esta estatua que yo he levantado, que no obedezca esa ley que yo he mandado a que se haga, dice, será echado al horno de fuego. Algo parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Será mera coincidencia? El diablo sigue trabajando, el poder del mundo sigue trabajando de la misma manera, queriendo atemorizarnos, queriendo asustarnos, queriendo desviarnos de los propósitos divinos que Dios tiene para nosotros, queriendo desviarnos del Dios verdadero, que dejemos de confiar en Él y pongamos nuestra confianza en otro lugar y en otras cosas. Y dice que aventaron a estos 3 jóvenes, pero el rey se espantó porque dice, en vez de 3, ¿qué? Vio a 4 paseándose dentro del horno de fuego. Y el aspecto del cuarto era como ¿quién? Como Hijo de Dios. O sea, estaban los 3 jóvenes ahí, pero vio a un cuarto y dijo, y ese cuarto es diferente a los 3. Ese se parece al Hijo de Dios. Él dice al Hijo de los dioses porque él creía en muchos dioses. O sea, veía a alguien, a un ser aún divino, a un ser aún más poderoso que cualquier ser humano, al Hijo de los dioses. Pero sabíamos quién era el que estaba ahí, el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Dios ha prometido, dice, cuando pases, ¿qué? Por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, porque yo estoy contigo. O sea, esa es promesa de Dios. Cuando estemos en un momento de adversidad, cuando estemos en un momento de tribulación, cuando estemos en un problema, por causa de Él, ¿qué? Dios va a estar con nosotros. Ahí estaba Dios, ahí estaba el Señor Jesucristo. Y hoy Dios está contigo en tu problema. Hoy Dios está contigo en tu enfermedad. Hoy Dios está contigo en tu angustia. Hoy Dios está contigo en tu crisis financiera. Hoy Dios está contigo. Amén. Dios está con nosotros. Y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Reconoció que estos 3 jóvenes, que estos 3 varones eran siervos del Dios Altísimo, del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Y dijo, salid y venid. Él los había echado al horno de fuego para que murieran quemados, pero ellos no se quemaron. Al contrario, eran 4 que estaban paseándose dentro del horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Wow! Los metieron en un horno ardiendo 7 veces más de lo normal y nada se había quemado. Su ropa no se había quemado, su cabello no se había quemado, nada, ni siquiera el olor del fuego tenían. Usted cuando se pone a asar una carnita o está cerca del fuego, luego no se impregna el olor del fuego. Ni a humo olían estos jóvenes. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar
a otro Dios que su Dios. Este rey, este hombre, el que había decretado, el que había levantado la estatua, tuvo que reconocer que el Dios verdadero era el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Que aunque él levantó otra estatua para que lo adoraran, y estos jóvenes no lo adoraron, y Dios los libró del horno de fuego. Él tuvo que reconocer. El mundo tiene que reconocer. La gente tiene que reconocer que hay Dios en Israel. Que Dios está con su pueblo. Que Dios está con los suyos. Que Dios está con su iglesia. Que Dios está contigo. Que Dios está conmigo. En cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier problema, si tú te mantienes firme, si tú te mantienes confiando en Dios, al final la gente va a reconocer que Dios está contigo. Y hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros en el horno de fuego. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicieron estos tres jóvenes. Vamos al capítulo 3, versículo 15. Dice de esta manera. Voy a leerles desde el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. O sea, el rey está diciéndole a estos jóvenes: es verdad, jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes dicen no honran a mi Dios. Se estaba refiriendo al Dios de él, no al Dios verdadero. Dice: no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y los amenaza. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los amenazó, les dijo: ¿es cierto que ustedes no adoran a mi Dios? ¿Es cierto que ustedes no se arrodillan ante la estatua que yo levanté? ¿Es cierto que ustedes no están cumpliendo la ley? ¿Es cierto que ustedes siguen orando? ¿Es cierto que ustedes siguen alabando a Dios? ¿Es cierto que ustedes siguen haciendo en contra de lo que yo he establecido? Dice: si esto es cierto, entonces tienen que estar y van a estar dispuestos a que yo los aviente al horno de fuego. A veces el enemigo nos va a querer atemorizar. El enemigo nos va a querer amedrentar. El enemigo nos va a amenazar. Y nos va a querer decir: si no haces esto, te va a pasar esto. ¿Sí? Y a veces, en los problemas, en las enfermedades, en la crisis financiera, el diablo va a venirnos a ofrecer una salida, una vía de escape. Nos va a decir: no es necesario que tú mueras. No es necesario que estés pasando por este problema. Solamente que adora a la estatua que yo he levantado. Adora a un Dios que no es el Dios verdadero. De una u otra manera nos van a querer desviarnos de nuestra confianza en Dios. Y van a querer que confiemos en otras cosas y que busquemos la solución en otras cosas. Si es una crisis financiera, cuando tengas oportunidad de transar, tranza. ¿Sí? Muy fácilmente se cede a la corrupción. Cuidado. Muy fácilmente se cede quizá ir en busca, no sé, de algún hechicero cuando tenemos algún problema de salud y ya el médico nos ha dicho: ya no tienes remedio. Y la gente en su desesperación
busca hallar soluciones lejos de Dios, por el consejo del enemigo, por la intimidación del enemigo, por el temor del enemigo. Dice, adoren solamente a la estatua de oro y su vida va a seguir igual. Haz solamente eso, no pasa nada. Pero ¿saben qué? Estos jóvenes se mantuvieron firmes en sus convicciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que hemos y en quién hemos creído. Es lo que hicieron estos jóvenes. Dice, ahora pues, cuando les dijo el rey, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Puedes decir misa, sí, pero no es necesario. Nosotros ya tomamos nuestra decisión. No vamos a postrarnos. No vamos a hacer lo que tú nos estás mandando a hacer. No vamos a tomar y querer solucionar el problema de la manera en que tú me estás aconsejando. Yo ya tomé mi decisión de creer y de confiar en Dios y de mantenerme firme en mis convicciones. La otra cosa que hacen ellos es, versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían confianza en su Dios. Otra vez, ellos tenían confianza en que su Dios los iba a ¿qué? A librar. He aquí dice, nuestro Dios, al Dios a quien nosotros servimos, aquel que nos ha prometido que estará con nosotros, aun cuando pasemos por el fuego, aun cuando pasemos por las aguas, aun en tiempos de enfermedad, Él ha prometido que es mi sanador, aun en tiempo de angustia, Él ha prometido que Él es mi sustentador, Él me ha prometido que todo lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Así que no tengo que hacer lo que tú quieres que yo haga, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé quién me dice que es mi ayudador, yo sé quién me dice que es mi abogado, yo sé quién me dice que es mi sanador, yo sé quién es aquel que me dice que nada me podrá hacer daño, que Él estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Dice, yo sé, dice, al Dios a quien nosotros servimos, ¿qué? Él nos puede librar del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos mostraron confianza en su Dios. Hermano, usted y yo tenemos que mostrar y tenemos que mantenernos firmes, confiando en el Dios en quien hemos creído, en sus promesas. Y versículo 18 dice, y si no, o sea, están diciendo, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice, y si no nos librara nuestro Dios de este problema, y si no nos librara nuestro Dios de esta enfermedad, y si no nos librara Dios de esto que estamos pasando, si Dios no nos ayudara, aunque nosotros sabemos que Él nos puede librar y que de tu mano nos va a librar, pero si Él decidiera, dice, si Él decidiera no librarnos, ¿qué dice? No por eso, dice, no por eso nos vamos a inclinar ante tu Dios,
no por eso lo vamos a dejar de seguir a Él, no por eso lo vamos a dejar de adorar a Él. ¿Qué significa eso? Significa fidelidad y obediencia. Nosotros le servimos a Dios, nosotros le obedecemos a Dios, no porque nos vaya bien, sino porque lo amamos, porque le adoramos y porque sabemos que Él es el Dios verdadero. Sí, Él nos puede ayudar y nos va a ayudar, pero si Él decidiera no ayudarnos, dice, si Él decidiera no sanarnos, si Él decidiera tal vez que nosotros fuéramos y tuviéramos que sufrir aún hasta la muerte, ¿qué dice? Debes de saber, oh rey, que ni así vamos a servir a tu Dios, ni así nos vamos a arrodillar ante esta estatua de oro. Ellos se mantuvieron firmes y fieles a Dios. O sea, yo no le sirvo a Dios porque Dios me ayuda. Yo sé que Dios me ayuda. Sus promesas están ahí. Pero yo no le sirvo porque Él me ayuda. Aunque Él me ayuda. ¿Estamos? ¿Sí? Yo no le sirvo porque Él me sane. Aunque Él me sana. ¿Sí estamos? Yo no le sirvo porque Él me bendice. Aunque Él me bendice. Yo le sirvo porque yo sé que Él es el Dios verdadero, al único Dios verdadero, quien es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Yo sé que Él me puede ayudar, yo sé que Él me puede sanar, yo sé que Él me puede sustentar, pero si no lo hiciera, ellos es lo que dijeron, si no nos libra del horno de fuego y si no nos libra de tu mano, rey, sepas que no vamos a dejar de adorar a nuestro Dios. Y que no vamos a andar sirviendo a otros dioses. Y no vamos a andar haciendo otras cosas. Más que lo que nuestro Dios verdadero nos ha dicho que hagamos. Entonces ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Entonces ellos se mantuvieron firmes confiando en Dios, en su palabra, en sus promesas y en ese Dios verdadero. Y se mantuvieron fieles. Ellos dijeron, aunque no nos librara de tu mano, aunque no nos librara del horno de fuego, nunca lo vamos a dejar de adorar. Seguiremos siendo siervos del Dios Altísimo. ¿Y el resultado cuál fue? Los versículos que leímos, ¿no? Dios los libró del horno de fuego. Dios estaba con ellos en el horno de fuego. Dios está con nosotros en el horno de fuego. Y al final este rey Nabucodonosor tuvo que reconocer al Dios verdadero. Si usted se mantiene firme, si usted se mantiene confiando y si usted se mantiene fiel a Dios, Dios va a obrar a su favor. Amén. Y va a hacer que todos aquellos que están alrededor viendo su fidelidad, su confianza en Dios y su obediencia en Dios, reconozcan al Dios verdadero. Amén. Y usted va a cumplir con la palabra de Dios, de ser la sal de la tierra y de ser la luz de este mundo, que tanto necesita a Dios en estos momentos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra, Señor, llega a tiempo, Señor. Dios, sin duda, creo que Dios has hablado a mi vida, a la vida de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas que están escuchando tu palabra, Señor, a través de esta transmisión. Señor, pon en nosotros esa seguridad, esa confianza, esa convicción y esa fidelidad, Padre, de que tú estás con nosotros en toda situación, en toda adversidad. Y si tenemos que ser y pasar por el fuego, Señor, tenemos la confianza de que tú estás con nosotros y no nos quemaremos, Padre Santo. La llama no arderá en nosotros, porque tú has prometido estar con nosotros, aún en el horno de fuego, Padre. Gracias, oh Dios. Síguenos sosteniendo, síguenos manteniendo firmes en ti. Y Dios sigue respondiendo y obrando a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos y de tus siervas, Señor, que te aman, que te sirven y que te creen a ti, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Cristo. Amén y amén.